A través de este video, en la asignatura de programación web, vamos a estar viendo el siguiente tema, que es programación en PHP. Veamos a continuación el desarrollo de este tema. Como introducción tenemos que vamos a programar con respecto a lo que es el PHP, que es uno de los lenguajes del lado del servidor más extendido en la web. Sabemos que el PHP es el que está trabajando en la parte con el programador. Está el HTML, que es la parte de usuario. Y la parte PHP es la parte del servidor donde se codifica y manda las instrucciones al servidor web para que lo ejecute y después muestre lo que es un resultado a través del HTML, y este resultado es mostrado al usuario o al cliente que está solicitando lo que es una información. Veamos un poco mejor la definición de lo que es el PHP a continuación. Tenemos lo que es la definición de lo que es el PHP. Nos dice que el PHP es un lenguaje de script que permite la generación dinámica de contenido en un servidor web. Esto significa que cuando nosotros estamos programando o haciendo una aplicación web, lo hacemos con la parte del PHP, que es el que me permite introducir lo que es el script o la programación comúnmente conocido, que nosotros programamos a través del PHP lo que nosotros queremos que la página web o la aplicación web, mejor dicho, vaya a realizar. Si por ejemplo yo estoy haciendo un sistema de web de registro de notas, entonces yo voy a utilizar el PHP para mandar la orden que me vaya a registrar los datos, por ejemplo, de la matrícula de los alumnos. También nos dice que entre sus principales características cabe destacar su potencial, su alto rendimiento, su factibilidad de aprendizaje y su escasez de consumo de recursos. Esto quiere decir que en PHP sus recursos son muy ahorrativos, también un código no tan pesado, también es fácil de programar y realizar el script en cada uno de los formularios que se van creando cuando se crea lo que es una aplicación web. Y aquí tenemos lo que es la sintaxis del HTML. Tenemos que el código PHP puede incluir dentro del código HTML. Recordemos que dentro del HTML se incluye lo que es el script del PHP, que también se puede trabajar independiente. Si yo creo una página PHP, pero si yo quiero trabajarla con HTML o HTML5, entonces yo puedo incluir este script dentro del PHP. Y aquí tenemos lo que son la sintaxis del HTML, que para abrir lo que es el script del PHP usamos la siguiente etiqueta. Tenemos el signo menor, el signo de interrogación y podemos poner lo que es PHP. Y al cierre de todo el bloque de lo que escribamos dentro del PHP se cierra con el signo menor y el signo de interrogación. Esa es una forma como indicar de que se va a escribir un script del PHP. Tenemos otra forma también, solamente poniendo el signo menor, el signo de interrogación se abre y se cierra el signo de interrogación con el signo mayor. Entonces ahí tenemos dos formas de cómo nosotros podemos usar lo que es un script del PHP. Y también tenemos mediante el script del lenguaje PHP, que esto es cuando nosotros queremos introducirlo dentro del encabezado, que es el head. Cuando creamos lo que es el documento HTML, recuerden que después de la etiqueta HTML viene el head. Y en el head ahí se introduce lo que es el script del PHP, como estamos viendo aquí, la tercera opción para introducir lo que es el script de PHP. Veamos ahora el funcionamiento de las páginas en PHP alojadas en un servidor. Tenemos que ser el siguiente. Bueno, aquí tenemos que el navegador, ¿verdad?, entra a la computadora, o el usuario entra al navegador y hace la petición de página. Cuando el usuario o el navegador hace la petición de página, esto va directo a lo que es el servidor web. Y una vez estando ya el servidor web, recopila la información del usuario y lo manda a lo que es a la página del PHP o al script o a la programación del PHP. Una vez entonces que ya se recepciona la información en el PHP, entonces procesa el PHP la información y manda el resultado, pero esto lo hace a través de un HTML, que es el lenguaje de usuario. Entonces una vez que ya procesa la información y el resultado
lo visualiza, trae un HTML. Este HTML entonces es visualizado al navegador que está en la computadora. De esta forma, como vemos en esta imagen, es que cómo trabaja lo que es el PHP alojado en un servidor. Petición de la página de parte del usuario, recepciona la información en el servidor web manda la información al PHP, el PHP hace el proceso, manda su resultado a través del HTML y el HTML entonces le visualiza la información al navegador. Tenemos también lo que son los comentarios. Vamos a ver qué son los comentarios acá en PHP. La forma de incluir los comentarios en variables son las siguientes. Recuerden que por ejemplo tenemos aquí esta variable en PHP que dice mensaje, tengo hambre, y tenemos el comentario que es dos pleca invertida. Ahí tenemos dos barras o pleca invertida. Esto es un comentario en línea. Por si acaso yo quiero solamente comentar en una línea de un script del PHP, yo puedo hacerlo solamente con dos barras invertidas. Tengo acá también de otra forma, si yo quiero poner otro comentario, también lo puedo hacer de la siguiente forma, que sería anteponiendo el signo numeral, como lo vemos acá en pantalla. Este otro comentario también es de una línea. Entonces si yo quiero comentar en una línea, también puedo utilizar el signo numeral. Y si yo quiero comentariar varias líneas, entonces utilizo, abro lo que es pleca invertida, asterisco, escribo todo el párrafo, 2 líneas, 3 líneas, lo que yo quiera comentariar, y lo cierro al final de ese párrafo o de esas líneas, asterisco pleca. Repito, pleca asterisco, y asterisco pleca es para cerrar. Abro el comentario con asterisco pleca y cierro el comentario con asterisco pleca. Estos son los 3 tipos de comentarios utilizados acá en PHP. Ahora tenemos lo que son las variables. Veamos qué son variables ahora. Nos dice aquí que una variable podría definirse como una posición de memoria creada para introducir o asignar cualquier valor de datos, en este caso en el PHP. Y aquí tenemos la sintaxis de la variable. Recordemos que para declarar una variable, aquí simplemente solo se le antepone el signo $, así como vemos la sintaxis. Que tenemos signo $, nombre de la variable. Entonces yo puedo poner, si yo quiero declarar una variable, por ejemplo puedo declarar num1, entonces solamente te pongo el signo $, y pongo num1. De esa forma es que se declaran las variables. Y aquí entonces tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo aquí tenemos, abrimos el script del PHP. Recuerden que para abrir un script de PHP abrimos con el signo menor, signo de interrogación, podemos poner PHP, si no lo omito. Aquí tengo mi variable, se le antepone el signo $, cadena, y tenemos que esta variable almacena el siguiente dato, que es hola mundo. Tenemos otra variable que es número, se le antepone el signo $, y le damos su valor, que sería 100. Y otra variable llamada decimal, que su valor es 8.5. Entonces vemos que de esta forma es que se declaran las variables en PHP. Simplemente solamente se pone el nombre de la variable y se le antepone lo que es el signo $. Ahora tenemos lo que son las constantes. Veamos que las constantes son valores que se van a mantener constantes a lo largo de la ejecución del script, que posiblemente queramos usar a lo largo del script o un gran número de veces. Para ello usamos la siguiente sintaxis. Para la sintaxis para declarar una variable tipo constante en PHP es define, le damos el nombre de la constante y su valor. Esa es la sintaxis para declarar lo que es una constante en PHP. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces tenemos ahí, abrimos el script del PHP y tenemos la siguiente variable. Le ponemos la palabra define. Recuerden que define se le antepone indicando que es una constante que estoy declarando. Declaro el nombre de la constante, en este caso es constante, y le pongo su valor, que sería hola mundo. Y le pongo ahora hecho constante. ¿Qué quiere decir esto? Que hecho es para presentar en pantalla cualquier información. Es como para imprimir en pantalla. Entonces aquí mandamos que visualice en pantalla la variable constante, que sería que mostraría hola mundo en caso que nosotros lo programemos el script en PHP. Veamos ahora los tipos de datos. Ya hablamos acerca de lo que es el PHP, ya hablamos lo que es su sintaxis, ya hablamos los tipos de datos, las constantes, las variables,
las constantes, y ahora vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos posibles que pueden almacenarse en una variable son los siguientes. Tenemos estos tipos de datos integer, que sabemos que son números enteros positivos y negativos, pero aquí son números enteros que no llevan decimales. Tenemos los dobles, que son números decimales o de coma flotante. Aquí si se declara una variable de tipo doble, pues lógico que es una variable que le estoy diciendo que me va a almacenar números flotantes o decimales. Y el string, pues son el tipo de datos de cadena de texto. Si yo declaro una variable de tipo texto y que sé que me va a almacenar una cadena de texto, entonces lo declaro como string. Tenemos lo que es boolean, que son valores true o falso. Estos son para declarar variables de tipo verdadero y falso, que me va a estar controlando estas dos condiciones. Tenemos el tipo de datos array, que serían los arreglos, que son los tipos especiales de colación de valores. Y por último tenemos el object, que son los tipos especiales de campos complejos. Entonces estos son los tipos de datos que PHP reconoce al momento de crear una programación, un script en PHP. Ahora tenemos los operadores en PHP. Al desarrollar cualquier programa, empleamos normalmente los operadores que sirven para realizar diversas operaciones que le otorgan un cierto grado de complejidad a nuestro programa. Y aquí tenemos lo que son los operadores aritméticos. Tenemos lo que son el más, que es suma de dos valores, la resta, que resta dos valores. Tenemos el signo de multiplicación, que en este caso es reconocido por el asterisco, que es multiplica dos valores. Tenemos también lo que es el operador de división, que está reconocido por la pleca, que divide dos valores. El signo porcentaje, que es el resto de dividir dos valores. El más para incrementar en una unidad, y el menos para decrementar una unidad. Entonces aquí tenemos, estos son los tipos de operadores aritméticos que utiliza el PHP, o que se utiliza, mejor dicho, en el PHP. Acá también tenemos los operadores de asignación. Tenemos que el igual asigna a la parte derecha el valor izquierdo. Si yo quiero asignarle un valor a la variable, pues utilizo este tipo de operador. Tenemos el signo más igual, que realiza la suma a la derecha. El igual, el signo menos con el igual realiza una resta a la derecha. El por igual realiza una multiplicación a la derecha. De igual forma, la pleca igual realiza la división a la derecha. El signo porcentaje igual se obtiene el resto y se asigna. Y el asterisco, perdón, el punto igual, que cae en el valor a la izquierda con la derecha y lo asigna a la derecha. Entonces aquí tenemos que estos son los operadores de asignaciones para asignarle valores a una variable o ya sea una constante. También tenemos los operadores lógicos, que tenemos el signo de interrogación, que este operador significa el operador no, de negación. Tenemos el AND, que es el operador y, este es reconocido, ¿verdad? Que es un operador lógico. Tenemos el operador OR, que es el O, operador O. Y el SOR, que son verdaderos sin alguno de los dos es true, pero nunca ambos. Y tenemos el ampersand, doble ampersand, que también es true, que también hace la misma función del i. Y doble barra, que es true, si lo asigno lo es. Si yo pongo entonces doble barra, estoy asignando que estoy asignando un valor verdadero. Estos serían los operadores lógicos. Y acá a la derecha tenemos los operadores condicionales. Tenemos que doble igual comprueba si dos números son iguales. El signo de interrogación, que es el signo igual, comprueba si dos números son distintos. Ya tenemos el signo mayor, que comprueba si es mayor, el menor, mayor, igual, y el menor e igual. Entonces estos son los operadores condicionales. Bueno, ya hablamos acerca de los tipos de datos y los tipos de operadores. Ahora vamos a estar hablando acerca de las sentencias de control. Como toda en programación, PHP, ¿verdad? También utiliza lo que son las sentencias de control. Y tenemos la estructura if, que ya es conocida por nosotros porque la hemos estudiado en estas programaciones. Que el if es una estructura de control utilizada para tomar decisiones según se cumpla una condición. Y aquí tenemos entonces la sintaxis. Tenemos if, condición, ¿verdad? Si se cumple, entonces acción a realizar. Nada más que aquí en PHP, después de la sentencia if, se abre una llave y se cierra la llave. Y si el de lo contrario, que es que si no se cumple, de igual forma, se abre una llave
y se cierra una llave. Recuerden que aquí la programación en PHP es similar a la programación de C o de C#. Tenemos la otra sentencia de control, que será la estructura switch. Toma distintas decisiones en función de distintos estados de la variable. Y su sintaxis es la siguiente. Tenemos switch, expresión, se abre lo que es una variable, tenemos el case, tenemos los valores, que es el valor 1, y así vamos sucesivamente. Recuerden que cada valor se cierra por un break, se abre el valor 2, se ejecuta la sentencia, se cierra un break y así va sucesivamente. Cuanto nosotros sentencia abremos en el switch, vamos también cerrando los breaks. Y de igual forma, se abre lo que es una llave y al final se cierra la llave. Y tenemos entonces lo que es el default, sentencia que ejecuta por defecto cuando se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Entonces aquí tenemos las estructuras de la sentencia switch utilizada acá en PHP. Ahora tenemos acá lo que es la sentencia for. Nos dice que la sentencia for se usa para repetir una misma operación un número determinado de veces. Como vemos aquí lo que es su sintaxis. La sintaxis entonces es la siguiente. Tenemos for inicialización, tenemos la condición y la actualización. Y después de eso se abre lo que es una llave. Y recuerden que acá en la programación en PHP siempre las sentencias se utilizan después de cada sentencia se abre una llave y se cierra también la llave. Como vemos acá, se abre la llave, se ejecuta la sentencia y después se cierra la llave. Sabemos que la sentencia for o el bucle for está compuesto por tres partes. La primera, que es la inicialización, que es donde se ejecuta tan solo al iniciar por primera vez el bucle. Tenemos la que es 2, la condición, que es la condición que se evalúa cada vez que se inicia el bucle, o sea, hasta dónde quiero que se me ejecute mi sentencia o mi condición que yo le estoy indicando en la programación. Y de tercero es la actualización, que sirve para modificar los cambios que queremos ejecutar en las variables. Entonces aquí tenemos que estos tres elementos son parte o lo que compone lo que es la sentencia for. Veamos ahora la sentencia while y la sentencia do while. Nos dice que la sentencia while se usa cuando queremos repetir la ejecución de una sintaxis o un número indefinido de veces. Y tenemos que la sintaxis es while condición, se abre siempre lo que es una llave, se pone la sentencia a ejecutar y se cierra lo que es la llave. Recuerde que la sentencia while se va ejecutando hasta que la condición sea verdadera. Cuando ya la condición es falsa, entonces se destruye la condición y ahí para lo que es la sentencia. Ahora tenemos lo que es la sentencia do while. Nos dice que se usa cuando no sabemos el número de veces que se va a ejecutar un bucle. Entonces aquí tenemos la sintaxis, que sería do, se abre también una llave, se ejecuta la sentencia del bucle, se cierra la llave y se controla la condición a través del while. Y se pone el número de condiciones. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un programa con un menú o quiero que me muestre una serie de opciones, entonces yo utilizo lo que es la sentencia while. Y aquí nos dice que aquí no se sabe cuándo se va a ejecutar el número de veces. Entonces acá yo utilizo lo que es la sentencia while para indicar si quiero que se ejecute 4, 5, 6, 7 veces, dependiendo cómo yo como programador vaya a hacer la programación, o voy a hacerle como dice, la indicación hasta cuándo se me va a ejecutar mi operación. Y para eso entonces utilizamos lo que es la sentencia while. Bueno, entonces hasta aquí pues hemos desarrollado este tema con respecto a lo que es la programación PHP, que en los próximos videos pues estaremos dando ejemplos de cómo hacer ya aplicaciones utilizando ya la programación PHP.